Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. En medio de la discusión, la Universidad Central de Chile presentó el chatbot constitucional de la Universidad Central, un innovador dispositivo que permite facilitar la comprensión de la propuesta de nueva constitución política para la República de Chile y va a ser sometida a plebiscito este domingo 17 de diciembre. Para contarnos todos los detalles de esta herramienta, que además es gratuita, estamos en estos momentos con Pablo Matamoros de Chatbot Constitucional. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo. Hola, muy bien. Pablo, que es magíster en estudios políticos aplicados y académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, ahí en Parque Almagro, ¿no? Así es. Histórico lugar de la Central. Bienvenido. ¿Cómo funciona el chatbot constitucional? Miren, acá el chatbot constitucional funciona utilizando el modelo de lenguaje de larga escala de ChatGPT. Lo que hicimos es cargarle una base de conocimiento. Y la base de conocimiento, desconectando Internet para que no sufra alucinaciones ni tampoco compare, no emite juicio de valor, es el texto de la propuesta constitucional. Sea bueno, sea malo, tenga distintas cosas, si no son preguntas informativas. Que eso, a nuestro juicio como universidad, pensamos que nos podía ayudar mucho a generar juicio crítico. O sea, el juicio posterior lo generas tú. ¿Estás a favor, a favor o en contra? Aquí me confundo. O en blanco, puede ser. O en blanco, está a favor o nulo. Pero lo importante acá es hacer preguntas que son objetivas. La interpretación de estas típicas cosas del qué, el quién, claro, eso queda para cada uno. Pero es con fin consultivo. Consultivo, claro. ¿Cómo? Podríamos haberlo hecho, por ejemplo, si le cargamos la base de conocimiento, me imagino, de, no sé, Libertad y Desarrollo o Fundación Iguales, tiene un sesgo. Claro. Positivo o negativo para dependiendo de cada uno, pero acá lo que hicimos fue desconectarlo a Internet. Hasta ahora nos iba bastante bien, hemos tenido, estaba conversando ahora unas 50.000 conversaciones, 4 preguntas por usuario más o menos y unos 1.500 usuarios únicos. A 26 días de la elección, del 17 de diciembre, partamos del principio. ¿Dónde está la herramienta? ¿De dónde la descargo? ¿Cómo hablo? ¿Y cómo funciona? Se las voy a mandar. Una está en constitución.ai. Nos apuramos y compramos el nick. Y también lo puedes usar ahí mismo. Puedes conversar ahí, abrir un pop.constitución.ai o mandarte el enlace a WhatsApp. Constitución.ai simplemente. Sí. Y ahí apenas desde el teléfono puedes abrir el WhatsApp. Y el WhatsApp no tengo la dirección porque es como una hay que mandarla. Es un código. Pero también, si quieres proteger tu data, y puedes iniciar la conversación con el chat que está ahí presente con una cajita. Por ejemplo, le puedes preguntar cuáles son los alcances. Estoy mirándole en este momento. Sobre los ciudadanos. ¿Le puedo preguntar? Pregúntale. A ver, ¿cuántas veces dice la palabra empresa? Aquí, estos pruebas en vivo me ponen nervioso, la ley de Murphy. ¿Cuántas veces dice la palabra empresa? La nueva constitución. Vamos a leer un poquito. A ver, está pensando, 8:43, está pensando, esta constitución. La palabra empresa se menciona 3 veces, dice, en los extractos proporcionados de la propuesta. Y en los extractos proporcionados de la propuesta de nueva constitución política, extractos proporcionados, pero está completa. ¿Sí? Perfecto. Otras preguntas respecto a lo que es esta herramienta elaborada con, dice acá en las notas de prensa, que no ha sido la más reciente tecnología en inteligencia artificial. ¿Quiénes la elaboraron y cómo lo hicieron? Mi partner en esto fue la Universidad Central con Marcos Moreno, como el profesor y jefe, y también con Francisco Kemeny. Francisco Kemeny es un seco en esto. Y él muy también, bueno su newsletter. Su newsletter, sí. El problema es que Francisco está arriba de esta nube porque yo de repente vengo para acá y aparece una nueva versión. O sea, me levanté y está ChatGPT 5. Es como, claro. o aparece Perplexity, o aparece cualquier cosa. Francisco está muy a caballo. Y también que lo que es interesante de esto, que es tecnología para humanos. O sea, lo que no me he dado cuenta, y ahora con la última versión de ChatGPT 4, que incluso te permite a ti seguir bases de conocimiento, o sea, automáticamente pagando los $20 de la aplicación, puedes hacer lo mismo, algo poco parecido. Entonces, con Francisco nos juntamos un par de veces, él está en México, nos juntamos acá con esta intensidad, porque él, cuando trabajamos, lo veo que él está a caballo de lo último que salió, a mí no me da la cabeza un poco para verlo, y empezamos a desarrollarlo, cómo hacer una base de conocimiento. Al principio lo hicimos y pusimos textos comparativos, subimos distintas versiones, pero eso genera sesgo, porque de alguna forma estos modelos de lenguaje a larga escala, como se basan en la inteligencia artificial, pueden generar un problema. O sea, pueden generar un problema decir que algo es mejor que otro, o que esta constitución es más o menos liberal o más o menos conservadora. El juicio de valor creo que yo creo para cada uno, y eso es el rol también de una universidad, al entregar una herramienta. Entiendo. La idea de este chatbot, me imagino que es para gente que quiera tener
No creo que todo el mundo se pueda leer la Constitución, entonces más consultivo como quien revisa un diccionario buscando una palabra y quiere saber algún punto. Claro. Esa es la idea, ¿no? Sí, sí. Pensando en eso. Me imagino que puede ser mucho para periodistas, para quizá abogados, no sé, para distintas personas que les interesa estar entendiendo lo que es esta Constitución, porque leerla, y esto es algo importante que tiene que ver tanto con esta propuesta como con la otra. Leer la propuesta de Constitución es un ejercicio que toma tiempo comprenderlo, porque no es solo leerla, es entenderla. Y mucha gente no tiene ese tiempo, no tiene el tiempo de estar parando porque el trabajo, la familia, la vida... Quieren preguntar cosas en específico, que de repente les surge esa duda de cosas que han leído en redes sociales, de algo que les comentó alguien en el trabajo. Eso pasa mucho hoy en día, la ciudadanía que dice, mira, la verdad no sé qué voy a votar en el plebiscito, pero bueno, o sea, en el 17 de diciembre, pero bueno, ahora tengo que ponerme las pilas porque queda muy poco tiempo. Claro, en este país que desde el año 2008 hemos pasado aproximadamente 13 actos electorales y se nos quedan 14 más entre primarios, sí. O sea, es una cosa muy compleja. Pasan dos fenómenos. Una, que nos cuesta un poco entender en la situación en que estamos. Está todo cambiando tan rápido, los resultados electorales, lo que pasa en el mundo, es muy complejo. Y lo otro es que también cómo combatir un poco las fake news. Y entender, o sea, hay gente que yo he visto las campañas el año pasado y esta para todos los sectores políticos que dicen cosas que no son efectivas con respecto a los textos. Y también entender, que eso lo hablaba con algunos abogados de la universidad, es que esto también tiene interpretación. Esto no es un texto que se pone sobre la mesa y se acaba, sino que pues está el Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, existen distintas interpretaciones que van avanzando con respecto al texto. Pero ese boca a boca también ocurre, es algo que vemos a diario, y quizás también existe esa desconfianza de la ciudadanía frente a diferentes instrumentos tecnológicos, podríamos decir. Porque claro, ven algo en TikTok y después le preguntan a otra persona o le comentan y la persona le dice, la verdad es que eso no es así. Entonces, ¿por qué confiar en esto? Estoy pensando en una persona no nativa digital o alguien muy ajena a la tecnología. ¿Por qué confiar en esto y no en lo que aparece en las redes sociales? ¿Cuál es la diferencia para que se entienda? Es bien difícil también confiar, porque también los textos son interpretación, también estas herramientas alucinan, como se dice el término, o sea, se pueden equivocar, claro. Pueden emitir un juicio pueden decir algo que no es. Y también te pueden acusar de sesgo, porque también, obviamente, esta Constitución tiene un sesgo distinto al proceso anterior. O sea, esta carece un sesgo por las características de los consejeros electos. Es un sesgo, y siempre pongo un ejemplo, pasamos de la tía Pikachu a señores de corbata tal cual, sí. Tal cual, o sea, en un año. Entonces, y esa realidad refleja una interpretación de un texto o de algo. Pero lo interesante... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que estaba pensando algo sobre eso. ¿Qué? No, pues... sobre eso, entonces, ¿cómo salir de las cámaras de eco? Que eso sí, o sea, por algo existen terraplanistas, o existe distinta gente. ¿Cómo tratar de salir de una cámara de eco? Eso es lo difícil, lo complejo de todas maneras. Estamos conversando con Pablo Matamoros, magíster en estudios políticos aplicados y académico de la Escuela de Gobierno y Comunicación de la U Central, presentando el chatbot. Pablo, nos están acá comentando en las redes sociales de Copano.news y de Radio La Clave que gente que ya leyó la Constitución y que ha hecho algunos análisis de que la palabra empresa aparece entre 40 y 50. Entonces yo quería saber acá la diferencia que tiene. Sí, pues le hicimos la pregunta y dice 3 veces y dice, mira, te lo voy a mostrar, porque no hay trampa. Lo que dice es lo siguiente. Dice, ya, ok, lo invitado. ¿Cuántas veces dice la palabra empresa? Dice 3 veces en los extractos proporcionados. Tú me dijiste acá al aire que era completo. Entonces yo le pregunté, ¿cómo lo de los extractos proporcionados? Los extractos proporcionados se refieren a las partes específicas de la propuesta de nueva Constitución de la República de Chile que han sido citadas en la base de conocimiento para responder a la pregunta. Estos extractos, dice, incluyen información. ¿No es el documento completo citado? Le pregunto. No me admite la inteligencia artificial. La información proporcionada no corresponde al documento completo de la propuesta de nueva Constitución de la República de Chile. Se basa en extractos seleccionados y específicos del documento para asistir en la respuesta a consultas relacionadas con su contenido. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿son extractos sino el documento completo? Sí, son extractos sino el documento completo. La pregunta es, ¿está todavía en proceso de sumar información? Sumar información, no, está... El texto, yo creo que, mira, ahí como que se va, eso no defiendo el pobre robot. Abogado del robot. No soy abogado defensor del robot. Lo que hace es que se puede ir en una narrativa como extracto seleccionado, una cosa como técnica, que se va consultando sobre eso. Acá lo que hicimos fue desconectarlo de internet y subirle el texto de la Constitución. Esa es la única ecuación. Puede ser que se confunda
confunda cuando dice extracto proporcionado y empieza pero si le preguntas directamente cuál es la base de conocimiento, es el texto. ¿Qué significa, perdón, esto le pregunto de total ignorante, ¿qué significa extractos proporcionados en esos términos? Extracto proporcionado debería ser sobre los pedacitos proporcionados de las distintas conversaciones, pero no nos dice en ningún lado extracto proporcionado. El modelo se empieza a confundir porque ya está en una conversación. Esta es una conversación. O sea, está conversando acá. Si la abres de nuevo, parte de otra conversación distinta con otras características. Y que también obviamente se puede marear, se mete en una especie de túnel. Claro, debe ser porque muchas inteligencias artificiales que están presentándose para distintos aspectos están en desarrollo. Me imagino que quizás todavía, es una pregunta que hago, todavía no tienen la capacidad de hacer esta pregunta, porque me acuerdo que un debate importante dentro de la Constitución, de lado y lado, decían, ¿cuántas veces dices la palabra empresa en comparación a la palabra niños o la palabra medio ambiente? Entonces esto da cuenta que es una constitución que le preocupa más la empresa que los niños. Por eso y pasa que por hacer esa pregunta de las palabras que aparecen. Un dato que lo pongo en la mesa. Yo que uso la IA y escribiste un libro, ¿no? Escribí un libro del tema. Hay software como Umata.ai que lo que hace es que tú le cargas una serie de documentos y hablas con los documentos y saca conclusiones. Eso no excluye de que se pueda fallar o te la corte, porque de repente uno le dice, ¿me puedes construir un párrafo vinculado a...? Y te lo podría entregar. Constitución.ai. Está Pablo, está Kemeny, está Marco como garantes del proceso. Claro, y también lo interesante que a veces, no sé si les ha pasado, cuando conversan, sale un dato que es completamente fuera de contexto. Te dice algo que tú le preguntas qué pasó, no sé, cuándo fue la independencia de Chile, y dice, sí, no, 1500, y puedes meterte en esa cola. Yo es como que puedes para siempre. Lo que pasa es que si tú le dices, conéctate a Bing, en ChatGPT 4, agarra la base de datos de Bing, que es en tiempo real, y ahí puede llegar a ser... Sí, yo que ocupo inteligencia artificial para hacer notas periodísticas, de repente le pido un dato y me dice Janet Orellana, ministro de la Mujer, entonces mezcla Janet Jara con Antonio Orellana y mezcla cuestiones. Hay que hacerle las preguntas como bien ordenadas, como si for dummies, así como, hola, la Constitución de la República, porque por ejemplo acá, si esto no está conectado a Internet, pero yo hice un ejercicio conectado a Internet, Google Bart, nosotros también nos cuesta saber si aquí son constituyentes o asambleístas, o si ahora se aprueba o se rechaza o está a favor o en contra. O sea, en un año, imagínense la confusión que debe tener los modelos conectados a Internet, este no está conectado a Internet, en la terminología de los dos procesos constitucionales. Hicimos tratar en algún ejercicio que comparara el anterior con este, que no, acá no lo hicimos porque también se prestaba a hacer. No, solamente Claro, se prestaba a eso, es que también es un medio incomparable, era otra tradición. En cambio obviamente esta propuesta constitucional se parece más a la aprobada del 2005, tiene más una trayectoria constitucional, es peras con peras. La otra era... Hay un término sobre una de las constituciones antiguas que era como la constitución, no era el concepto conservadora, era, bueno, es como... Tradicional, republicana... No, era como... varios generales... No. De Pinochet. De Ricardo Lago. De Jimena Rincón. Le dijeron que era de Lago ya, como... ¿Qué? Yo digo de Jimena Rincón. Dijo que era de... Pero espérate, esta es de Ricardo Lago y de Jimena Rincón, ahora se puede cambiar por quórum. ¿Por qué nos vamos a esforzar por Jimena Rincón no va a votar por su propia constitución. Pero lo que hay que poner en la mesa, creo yo, que es que si uno abre el documento y lo sube y lo conecta a Bing, efectivamente hace comparación con procesos de 1800. Claro, y ahí puedes terminar en una demencia, o sea, puedes terminar en una comparación de otra cultura, otro país, sí, otra nación, otro concepto de... Pero el tema es que acá la inteligencia artificial no recomienda vote por esta otra. No, lo que hace es hacerlo consultivo y en ese sentido es importante y eso te quería preguntar. En esta época, lo preguntó la Fran, pero quiero ir a la precisión más. En esta época de desconfianza total de la fake news, la desinformación, la misinformation y toda esta información que a veces uno no sabe bien de dónde viene, ¿por qué confiar? ¿Por qué confiar en Constitución.ai? ¿Por qué creer que no va a tener alguna subjetividad del lado y lado, el que sea? No estoy diciendo que esté casando con ningún lado. ¿Por qué el robot puede darnos garantías de que sí está siendo ecuánime, distinto a como lo haría un humano, por ejemplo? Es la pregunta del $1.000.000, creo yo, y con todo lo que está en la erupción de la inteligencia artificial generativa. Tiene sesgo.
O sea, las inteligencias artificiales tienen un sesgo, obviamente. Por ejemplo, en la misma universidad tengo un amigo, colega, que preguntaba sobre científicos. Demandan más hombres que mujeres. Pero también es un problema cultural. Hay más premios Nobel masculinos que femeninos. O sea, no es que la máquina, pero la máquina te dice un sesgo. Estas máquinas tienen, o sea, estas inteligencias artificiales tienen determinadas como términos y condiciones. No le puedes decir quiero matar a alguien, ¿cómo hago para matar? Pero algunas que no tengan estos parámetros morales pueden cambiar. Y la desconfianza, hoy día vivimos la sociedad de la desconfianza. O sea, la desconfianza es parte de la vida. O sea, y también esto, lamentablemente, la atomización de la conversación pública, que saliendo un poquito de esto, es que los de derecha, por decirlo, porque también derecha e izquierda ya ha cambiado, pero los de esta posición política hablan con esta posición política y los de acá con esta. Yo siempre pienso, digo, hay terraplanistas. Hay gente en España hablando de, no sé, volvamos al 36 por la Guerra Civil Española. O sea, están pasando cosas. Vemos las elecciones también, los regímenes iliberales que están pasando por distintos pasos. Entonces, es que el terraplanismo se hace presente en la desconfianza por el método científico real. Y claramente, si hay un sesgo, si yo, por ejemplo, por las características de la Constitución, como fue electa, 23 escaños de Partido Republicano, es una realidad, no claro. Este texto para alguien del otro lado completamente tiene un sesgo que no le representa, pero también pensemos en el otro lado con el proceso anterior. Claro. Sí, o sea, pero es un problema cultural. Es un problema cultural más que de la herramienta o más que también de los textos. O sea, yo creo que estamos viendo una sociedad muy rápida, muy compleja, y ahora nos vamos a ver muy enfrentados, o sea, después de las elecciones norteamericanas, Argentina y ahora norteamericanas, que van a cambiar un poco los paradigmas con esta inteligencia artificial de las deep fake news. O sea, vamos a vernos enfrentados a desinformación. Porque alguien va a, así como, esto no es tecnicismo, pero cuando uno hacía página web, hace SEO, posicionamiento, yo puedo tratar de generar mayor información para influir en Google Bard, por ejemplo, o en Bing. O sea, genero gran base y digo, le contaminas la base que dice ser o entregar información objetiva. Claro, le puedes contaminar, eventualmente le puedes contaminar la base. Como meterle... Pero quizás bajo ese punto de vista, no es mejor, en general, lo digo tanto por el chatbot constitucional como por cualquier tipo de herramienta, incluso acá los robots y los humanos pueden parecerse. ¿No es mejor tener claridad desde dónde está hablando cierta subjetividad y no tratar de hacerla vender como objetividad para que la persona que consulte a esa subjetividad, sea el sujeto robot o el sujeto humano, tenga claridad de dónde viene y no se haga creer que hay una imparcialidad? Claro, pero eso, mira, a mí me pasó, por ejemplo, se conectó a internet esta aplicación un ratito, una hora, hubo una cosa, y obviamente se daba más subjetividades que cuando no estaba conectado a internet. Claro, porque va actualizando la base. Entonces, acá, este es un texto específico y este texto tiene un sesgo ya, lo escribieron X personas, estos 50... ¿Piensa como Marco Moreno esta? No. Marco Moreno bot. Pero le podrías poner una personalidad, o sea, le podrías hablar más informal, sí. Podrías hacerlo más formal o un resumen. Lo que pasa es que también vivimos un tema de subjetividades. Entonces, la interpretación, y aquí yo no soy abogado, pero cuando dicen esto, la palabra quién o quién, eso van a llegar después al Tribunal Constitucional o los juristas o el Congreso. Si abre la posibilidad para el aborto, no es mi rol, no tengo la herramienta, ¿no? O si la propiedad privada. Esa interpretación es que los abogados, cuando uno ve que una coma más acá o más allá, que llegan desde... Bueno, las palabras se discutían en el último tiempo. Claro. ¿No? Esas palabras que abren, pero abren posibilidades, no son realidades. Que se por ejemplo, yo me puedo equivocar porque no manejo el texto, que se discuta no la posibilidad de que el aborto a 3 causales es una posibilidad, más no una realidad. ¿Me entienden? Como que esas aberturas de posibilidades puede que tengan eso, pero eso ya es problema de los políticos. O sea, cuando se apruebe o se rechace esto, ya está. Finalmente son herramientas para la ciudadanía que se necesitan más que nunca, ya menos de un mes para la elección. Y es súper complejo, pero esto me llama la atención porque cuando haciendo las preguntas también me confundía. Esta es la Constitución del 80 al 2005. Porque si tú le preguntas, no al sino al abierto, háblame de la Constitución del 80, capaz te agarra el texto constitucional aprobado en 1980, no la versión de 2005. Insisto que es la Constitución de 2022 de Jimena Rincón. No me muevo de esa posición. Pablo Matamoros, te agradezco mucho la visita. Chatbot constitucional, proyecto importante de la Universidad Central. Constitución.ai. Pueden revisarlo ahí para hacerle las preguntas pertinentes respecto al proyecto de nueva constitución emanado del Consejo Constitucional que se vota el próximo 17 de diciembre. Saludos a Francisco, muy buen newsletter. Es muy bueno, sí, le voy a felicitar. Saludos a todo el equipo, muchas gracias. Te mantiene informado todo el rato. Muchas 9 gracias. 9 AM, sigan con Clave Morse, chau. Chao.